Considera la siguiente situación. Tenemos un pesado bloque de unos 200 kilogramos al que le aplicamos una fuerza. Y bueno, pensemos que se trata de un pesado librero al que empujas con todas tus fuerzas y por más que te esfuerzas, valga la redundancia, no consigues que se mueva. Digamos que tú en ese esfuerzo que haces estás aplicando una fuerza de 300 newtons. La pregunta sería, ¿por qué no se mueve el bloque? Bueno, si no se mueve el bloque debe haber una fuerza horizontal que actúa en contra de esos 300 newtons y que impide el movimiento. ¿Cuál es esta? Es la fricción, ¿verdad? Entonces la fricción, bueno, es una fuerza que actúa siempre en contra del movimiento o de la tendencia al movimiento. No solo actúa cuando los cuerpos se mueven, sino puede actuar cuando están en reposo. Con esa fuerza de 300 newtons, ¿hacia dónde tendería a moverse el bloque? Si estás de acuerdo, tendería a moverse hacia la derecha. Entonces, en ese caso, la fricción actúa hacia la izquierda. Esta fuerza se debe a las irregularidades entre las superficies en contacto. ¿Sí? Las irregularidades entre la superficie del bloque y las irregularidades de la superficie del piso donde está apoyado el bloque. Se debe a que por muy lisas que veamos dos superficies, ¿verdad? Si las viéramos aumentadas, amplificadas, notaríamos que no son perfectamente lisas, sino que tienen entre sí algunas irregularidades. Supongamos que esta es la superficie del bloque y esta es la superficie del piso, viéndola de manera amplificada, ¿verdad? Si todavía amplificáramos más, esto no lo podríamos imaginar, aunque tal vez no tengamos ni idea de cómo sean esas irregularidades. Amplificándolo más, podríamos considerar que las irregularidades del bloque vienen siendo como unas estalactitas y las irregularidades del piso unas estalagmitas, lo cual implica que hay algunos puntos en los que se tocan las superficies y otros en los que no se tocan, pero además de todo, que hay puntos de una superficie que pueden empujar horizontalmente a la otra. Gracias a esas irregularidades se pueden empujar horizontalmente, ¿verdad? El bloque puede empujar al piso y según la tercera ley de Newton, entonces el piso también empujaría al bloque en la dirección contraria, ¿verdad? Si las superficies fueran perfectamente lisas, entonces el bloque no habría fricción y no se podría dar esa interacción. No habría fricción. Entonces se debe a las irregularidades de las superficies en contacto. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, la verdad es que eso corresponde a un curso posterior de física, pero digamos de alguna manera depende del peso y del tipo de superficies que están en contacto. Esto no es del todo cierto, depende más bien de la fuerza normal, aunque la fuerza normal en este caso está relacionada con el peso. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque, o algunos libros lo explican depende de la fuerza con la que estén en contacto ambas superficies, con qué tanta fuerza están en contacto ambas superficies. Bueno, cuando el cuerpo está en reposo, la fricción, que por cierto no vamos a hablar tanto de cuerpos en reposo, porque aunque parezca raro, es más compleja la fricción cuando el cuerpo está en reposo que una vez que está en movimiento. Cuando el cuerpo está en reposo, la fricción puede adoptar un valor máximo de fricción, ¿verdad? Es decir, la fricción tiene una magnitud variable. Depende de la fuerza que nosotros estemos ejerciendo. Me explico. Imaginemos que la fuerza máxima de fricción es de 400 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo aplicara una fuerza de 100 newtons? La fuerza de fricción actuaría en dirección contraria y tendría que valer también 100 newtons para que el cuerpo esté en reposo. La fricción también tendría que ser 100 newtons, porque si fueran los 400 newtons, eso implicaría que el bloque se estaría moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la fuerza serían 100 newtons, ¿verdad? Si yo aumento la fuerza a 200 newtons, dijimos el valor máximo 400 newtons. En ese caso, ¿cuánto valdría la fricción? La fricción aumentaría a 200 newtons y así sucesivamente. Va equilibrando la fuerza que yo aplico. Si yo aplico una fuerza de 300 newtons, la fricción 300 newtons. 400 newtons, la fricción 400 newtons y el bloque todavía está en reposo.
¿De qué depende ese valor de fricción máximo? Bueno, esa es tal vez la parte más compleja. Y para este curso la vamos a considerar como un dato ya dado. Digamos, 400 newtons es lo máximo, porque así lo establecimos. En realidad depende de la fuerza con la que están en contacto y del tipo de superficies que están en contacto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si rebaso los 400 newtons? La fricción ya no puede aumentar más. Entonces, digamos, si yo aplico una fuerza de 500 newtons, pero la fuerza de fricción máxima es de 500 newtons, perdón, 400 newtons, yo aplico 500 newtons, pero la fricción máxima son 400 newtons. En ese caso habría una fuerza resultante. Y por lo que dice la segunda ley de Newton, entonces a partir de ese momento el cuerpo se empezaría a mover de manera acelerada. Pero lo más interesante es que una vez que el bloque empieza a moverse, el valor de la fricción desciende, disminuye. ¿Sí? O sea, cuando está en reposo el valor de fricción, consideramos que máximo llega a 400, pero una vez en movimiento, vamos a considerar que la fricción se reduce a 300 newtons y ya no cambia. No depende de si el bloque se está moviendo lento o rápido, se puede considerar que el valor de fricción es constante, ¿verdad? Entonces esa fuerza a medida, por eso decíamos que la fricción en movimiento es más sencilla, es un valor constante, una fuerza constante que se opone al movimiento. Si yo le aplico una fuerza igual a la de fricción, puedo hacer que el bloque se mueva, pero como las fuerzas estarían en equilibrio, por lo que dice la primera ley de Newton, el bloque se movería en línea recta y con rapidez constante. Pero si las fuerzas no son iguales, si la fuerza que yo aplico es mayor a la fuerza de fricción, el bloque se movería con aceleración, aumentando su rapidez, moviéndose cada vez más rápido. Y si lo empujo con una fuerza menor que la fuerza de fricción, entonces el bloque al ir avanzando iría disminuyendo su rapidez. Esto es, con las fuerzas como se indican en la figura, entonces el valor de velocidad iría aumentando y aumentando y aumentando, ¿verdad? Pero en el caso de que la fuerza que yo aplique sea menor que el valor de la fuerza de fricción, como por ejemplo, si yo aplico una fuerza de 200 newtons cuando la fricción vale 300 newtons, entonces la velocidad, como habría una fuerza resultante en contra del movimiento, imaginemos que el bloque ya se estaba moviendo hacia la derecha, pero como hay una fuerza que actúa en contra del movimiento, esto generaría que la fuerza fuera disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Ese es el concepto de fricción, ¿verdad? Entonces, como resumen, ¿qué podríamos decir acerca de la fricción? Bueno, de lo que hemos dicho hasta este momento es lo siguiente. La fricción actúa sobre los materiales que están en contacto unos con otros, siempre lo hace en sentido opuesto del movimiento. La fricción se debe a las irregularidades de la superficie, depende de la clase de materiales en contacto y de la intensidad con que una superficie comprime a la otra, ¿verdad? Sí, también depende del tipo de materiales que están en contacto. A lo que me refiero es a lo siguiente. Imagínate que tengo una llanta de 100 kilogramos apoyada sobre el concreto y la quieres empujar hasta que se empiece a deslizar. Y por otro lado, imagínate que tienes un bloque metálico de 100 kilogramos que está apoyado sobre otra lámina metálica de 100 kilogramos. Haz de cuenta como la superficie de los carritos chocones. ¿Te has fijado que son unas láminas? Imagínate que tenemos un bloque metálico sobre una lámina, una llanta sobre el concreto. Las dos pesan lo mismo, la llanta y el bloque, 100 kilogramos. Los quiero deslizar. Lo que está en contacto de la llanta es solo el caucho, no el rin, ¿verdad? La pregunta sería, ¿te costaría el mismo trabajo hacer que se empiece a deslizar? ¿O una vez que está en movimiento hacer que se siga deslizando? No, debido a que el material de las llantas es más rugoso, te costaría más trabajo arrastrarlo. En el caso del bloque metálico, como las superficies son más lisas, tanto la del bloque como la de la superficie, sería más fácil deslizar ese bloque metálico siempre y cuando tuvieran la misma masa. Sí, porque si encima de ese bloque o encima de la llanta, por decir algo, pusiéramos un bloque de madera, vamos a considerar que aquí le ponemos un bloque de madera o algún otro objeto encima, ¿verdad? Entonces ya me va a costar más trabajo que se empiece a deslizar
o que se siga deslizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo depende del tipo de superficies que están en contacto, sino de también la intensidad con la que se comprimen las superficies. A la hora de que le pongo el bloque encima de la llanta, estoy haciendo que se compriman con mayor intensidad las superficies, ¿verdad? Sí, así que por ejemplo, en el caso de las carreteras, para evitar que los coches se salgan del, de la carretera, de la autopista, o para que no se cambien de carril, se utilizan dos tipos de contenciones. Una es un muro, ¿verdad? Un muro de concreto, el que voy a sombrear de gris en este momento, y el otro es como una lámina canalada metálica, ¿verdad? En el caso de que un coche pierda los frenos, no agarran los frenos, ¿cuál de los dos tipos de contenciones sería más efectiva? Nota que el muro, y no es por casualidad, es más ancho en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Por qué está hecho de esa manera? Esto es así porque si el coche pierde el control, la primera parte del coche que entraría en contacto con el muro serían las llantas. ¿Sí? Primero las llantas tocarían ese muro. Entonces tendría un contacto caucho concreto, se irían rozando. Mientras que si fuera una lámina de esas acanaladas que están fijadas en postes, como son más altas, lo primero que entraría en contacto sería la lámina del coche con esa lámina acanalada, que son superficies más lisas. En este caso sería más efectivo el muro. En realidad, en cuanto a dureza, no hay diferencia. Ambos son muy resistentes y pueden contener hasta un camión que pierde el control. Pero el muro de concreto además tiene una doble función porque como es más rugoso, en el caso de que un coche pierda el control y empiece a rozar con ese muro, al ir rozando, al ir rebotando, eso haría un efecto de frenado y haría que se detuviera el coche, mientras que la lámina, como es más lisa, en realidad sí podría frenar algo al coche, pero no con la misma eficiencia que el muro, ¿verdad? Por eso son más eficientes esos muros para contener a los coches, y esto está relacionado con el concepto de fricción. En lo sucesivo, en los problemas, no vamos a ahondar tanto en el tema, pero vamos a considerar que los objetos están moviéndose y que la fricción es constante. No ahondaremos más en detalles al respecto, ¿verdad? En el caso de los fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases, la fricción también hay una resistencia, le llamamos a veces resistencia del aire, pero se puede considerar como una fricción, y es mucho más complejo el efecto en el caso de los fluidos, ¿verdad? Porque es variable, depende de qué tan rápido queramos atravesar un líquido o un gas. Ahora quédate con esta idea que tal vez retomemos después. Entre más rápido quieras atravesar a un líquido o a un gas, mayor resistencia presenta. Esto es la razón por la que algunas personas se han muerto en un clavado o al dejarse caer de un puente a un río, ¿verdad? Si queremos atravesar con muchísima rapidez el agua, aunque es un fluido, se puede comportar, su resistencia puede ser que se comporte como si fuera un muro sólido. Y por eso muchas personas han muerto, no ahogadas, sino más bien por el impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de líquidos y gases, después haré mención de eso. Mientras más rápido los quieras atravesar, mayor es la resistencia que presenta. Este es el concepto de fricción.